Muy buenas, para completar el análisis del circuito de Albert Park para este Gran Premio de Fórmula 1 en Australia, pues vamos a hablar un poco de los reglajes, ¿no? De cómo deben adaptar los coches de aquí en torno al setup y demás. De todas formas, en la descripción os voy a dejar un enlace a los otros dos vídeos por si os lo perdisteis para ver cuáles eran los datos más importantes y cómo se debería trazar cada una de las curvas, haciendo especial hincapié en cuáles fueron las modificaciones para este año en el circuito. Así que bueno, en cuanto a los reglajes, del que hablamos siempre número uno, que es la carga aerodinámica, pues años anteriores se estimaba una carga alta, no extrema, no como en Mónaco, no como en Singapur, porque ahí apenas tenemos rectas y aquí sí que las teníamos, pero este año hemos quitado una de las curvas, bueno, que de hecho es una serie de enlazadas izquierda y derecha, que unía dos tramos de recta, por lo tanto ahora tenemos una recta mucho más larga que la que teníamos en años anteriores, y además venimos de una curva número 8 en esa recta, que también se hace completamente a fondo, así que bueno, ahora vamos a tener bastante más importancia de la velocidad punta, algo para que equipos como por ejemplo Red Bull pueden sacar ventaja, equipos motorizados por Mercedes, incluyendo la propia Mercedes, quizás tengan más problemas todavía, pero bueno, van a traer mejoras lo de Mercedes, así que quizá en ese sentido sí que puedan compensarlo, pero vamos a tener otra vez un circuito de bastante velocidad punta, bastante velocidad media, como vimos también cuando analizábamos los datos. Lo que pasa es que la carga aerodinámica no es que pase a un segundo plano, no es que vayamos a tener carga muy baja, sí que vamos a tener bastante carga, sobre todo por la última zona del circuito, la primera, esa serie de enlazadas, por ejemplo la curva 3, 4, 5, luego 6, 7, pues toda esa curva sí que es importante tener bastante carga aerodinámica, por lo tanto se estima que debería ser media. Otra cosa es el balance aerodinámico, es un circuito en el que quizá no te interese tanto tener mucha carga en el alerón trasero y sí en el alerón delantero. Esto puede hacer que los coches sean más complicados de conducir, pero ya hemos visto que este año tenemos problemas de falta de agarre en el tren delantero, por lo tanto este balance adelantado nos va a servir ya de por sí, tanto para este circuito como para el concepto de los coches, porque si tienes más carga en el alerón delantero, pues esos neumáticos delanteros van a agarrar más. Y como tenemos tanta serie de enlazadas de velocidad media, velocidad alta, donde la aerodinámica es todavía más importante, tenemos muchos giros bruscos a lo de otro, pues tener ese agarre extra te va a dar también bastante más potencial y además va a hacer que se degraden menos los neumáticos, porque aquí Pirelli ha traído una gama un poco especial de neumáticos. No tenemos unos circuitos en lo que es pegar un frenazo, bajar mucho la velocidad y luego acelerar a fondo, que es donde suele tener más protagonismo los neumáticos traseros. En ese sentido podemos hablar de las suspensiones, donde van a tener que priorizar el agarre en el tren delantero que el agarre en el tren trasero. Todo esto, una vez más, teniendo en cuenta el famoso porpoising. Tenemos un circuito urbano, por lo tanto podemos encontrarnos baches importantes. Tenemos además largas rectas, por lo tanto ahí es donde más carga generan los coches, por lo tanto más fácil es que salga el porpoising. Por lo tanto ese rebote veremos si Mercedes es capaz de solucionarlo con un nuevo suelo, pero va a seguir siendo bastante importante, así que mucho ojo con eso. Como digo, las suspensiones deberían encargarse de evitarlo, de no tener un porpoising excesivo, que no reboten tanto los coches, y luego además aumentar el agarre en el tren delantero con ese agarre mecánico, que se llama con trabajo de las suspensiones. Además, no hacer un coche demasiado torpe en ese eje delantero, tener, digamos que bastante flexibilidad para que haya balanceo en ese tren delantero, para que a los coches les sea fácil meterse en curva, porque por ejemplo la curva 1, pues bueno, de velocidad media aproximadamente, pero la curva 4 que es bastante lenta, la curva 13 que vimos que era muy lenta, que es la penúltima, ahí si tienes un coche que es muy rígido, el tren delantero, que además no tiene agarre, vas a sufrir bastante y vas a tener que reducir muchísimo la velocidad para entrar ahí. Y aunque parezca que la ventaja es sobre ganar en curva hace mucha velocidad, porque es donde parece que tienes más que ganar, en esas curvas lentas, si te cuesta mucho meter el coche en curva, vas a tener un problema bastante serio, así que mucho ojo con eso. Luego el diferencial pues también acompañará, por supuesto, ya sabéis que es este elemento que reparte el par del motor entre la rueda izquierda y la derecha del tren trasero, porque son tracción trasera, y que además también puede funcionar cuando estamos frenando, es decir, cuando el motor no está empujando y cuando sí que está empujando. Por lo tanto aquí vamos a tener también un reglaje interesante. Probablemente lo suelten bastante, es decir, lo desbloqueen bastante en entrada a curva y luego veremos si lo bloquean o desbloquean en salida, porque bloquearlo te da más agarre, algo que teóricamente pues debería ser mejor, como es lógico, pero también por otra parte te puede desgastar demasiado los neumáticos, que quizá los traseros no sean el mayor problema, pero también te puede provocar que el coche en cuanto pises el acelerador se te cruce, porque tienes mucho agarre en el tren trasero y si el tren delantero no acompaña, entonces puedes tener el famoso trompo, así que ahí también va a estar la clave. Y luego ya para terminar, hablando un poquito de los frenos, podríamos hablar de muchas más cosas por supuesto, pero aquí los frenos ya vimos que no sufren mucho, por lo tanto no será necesario tener unos conductos de refrigeración excesivamente abiertos. Ojo,
quizá, o sea, no vamos a tener unos conductos tan cerrados como por ejemplo en Arabia Saudí, donde los frenos pues pasaban a un segundo plano totalmente. Aquí es una dificultad más o menos media, por lo tanto, bueno, sí que vamos a poder reducirlos un poquito, dedicar ese aire en vez de mandarlo a refrigerar los frenos, pues a llevarlo hacia la unidad de potencia, llevarlo a generar downforce, llevarlo a reducir un poco la generación de drag, todo eso, pero bueno, luego el resto de los reglajes, como por ejemplo el balance de cuánto lo adelanto, cuánto lo atraso, debería ser también teóricamente fácil, porque las frenadas ya vimos que había bastante, había 7 en total, pero bueno, hay 2 que son muy leves, que tampoco, bueno, pues a esas leves a lo mejor atrasas un poquito el balance de freno, porque simplemente tocar un poco el pedal de freno y que te ayude a meterlo en curva, y luego en el resto de frenadas, que es llego a velocidad media alta y freno bastante para bajar mucho la velocidad, como puede ser la curva 1, la curva 3, la curva 13, pues ese tipo de curvas sí que se suele adelantar un poquito más, pero también es muy importante cómo van jugando la manera en la que se va cambiando el balance según vamos levantando el pie del freno, porque eso es otra cosa que tiene la Fórmula 1. Por lo tanto, cuando tú empiezas a levantar el freno, se debería ir atrasando poco a poco ese balance de freno, porque ya no tienes tanta transferencia de carga al tren delantero, y además es cuando tú quieres meter el coche en curva. Si tienes un balance de freno muy adelantado, te va a ser muy difícil meterlo, así que va a ser también interesante en ese sentido, pero quizás no tan difícil como por ejemplo en circuitos como Bahrein, que de repente tenemos curvas muy cerradas, luego curvas muy abiertas. Aquí no es tanto así, sí que hay un par de puntos, por ejemplo, curvas 9 y 10, pues a lo mejor ni siquiera hay que frenar, que puede ser el punto más complicado. El resto pues es más o menos de velocidad media a velocidad baja, así que más o menos todas son de frenadas del mismo tipo, así que no habrá que jugar tanto con el balance de freno. Y lo podemos ver con los datos, ya sabéis que este es el gráfico de la velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Como veis, todas las frenadas tienen una naturaleza muy parecida, siempre más o menos en los mismos rangos de velocidad. Es verdad que aquí la perdemos mucho, aquí también, pero no son frenadas muy diferentes entre ellas. Frenada floja la tenemos aquí, que probablemente ahora ni siquiera haya que frenar porque hemos suavizado mucho estas curvas. Esta frenada intermedia también nos la hemos quitado, por lo tanto, bueno, son todas curvas más o menos similares, quizá excepto esta, que es ahora pues bastante más suave, ¿no? Porque es desde la curva 13 la coges a menor velocidad, por lo tanto tendrás que salir a menor velocidad y para la 12 no habrá que frenar tanto, pero a partir de ahí todas tienen una naturaleza muy parecida, y entre 3 curvas, por ejemplo, aquí tan pegadas no te compensa cambiar mucho el balance para frenar aquí y luego volver al mismo para la siguiente. Eso suele ser una complicación extra que probablemente te distraiga más que te aporte, así que como veis las frenadas son todas bastante similares. Así que nada, esto es un poco el resumen de cómo deberían ser los reglajes aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os apuntéis a Level Up Academy si queréis saber más cosas sobre reglajes, sobre telemetría, todo este tipo de historias. Y nada, agradeceros como siempre que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después del Gran Premio analizándolo.